En este video hablaremos sobre la organización social de la época medieval y el rol socioeconómico de las personas que componían cada sector de la población. Veremos también cómo estaba organizado el sistema del medievo y las ventajas o desventajas que se obtenían al nacer en una familia pobre o acomodada, así como las uniones que hacían entre familias para poder obtener un poderío más grande. Nacimiento. En la Edad Media las mujeres solían dar a luz desnudas sobre un colchón, aunque en otras ocasiones adoptaban posturas diferentes. Las matronas, además del parto y embarazo, debían conocer remedios para las enfermedades íntimas de la mujer. El rol del hombre y la mujer en la sociedad. Las mujeres de clase baja solamente se dedicaban a criar animales y atender a sus maridos e hijos. Tomaban trabajos en tabernas, de cocinera y en la prostitución. Buscaban casarse. En el caso de las que nacían en la realeza, se dedicaban a criar a sus hijos y acompañar al rey, y cuando éste no se encontraba, tomaban su lugar. En el caso de quienes tenían terrenos heredados, hacían el mismo trabajo que sus padres. El género femenino era utilizado como peón para unir familias mediante el matrimonio arreglado. Los hombres de clase baja trabajaban en la herrería, el campo, el molino o eran dueños de tabernas. Debían pagar impuestos y llevar dinero a la casa. Eran tratados con respeto y eran autoridad en cualquier disputa, pero no tenían derechos tampoco. En cambio, los de clase alta tenían voz y voto en discusiones políticas, se dedicaban a gobernar o tenían grandes extensiones de terreno donde daban trabajo a los de clase baja. Sus hijos eran encargados de supervisar las tierras de su padre o de manejar su herencia, así como poder convertirse en parte de la caballería y servir al reino. La mujer y su valor en la época. Las mujeres ocuparon espacios importantes en el ámbito artístico, monárquico y en la literatura y medicina, sin embargo no eran tomadas en cuenta. Muchos hallazgos se encuentran firmados como anónimos. Debemos recordar que el conocimiento de las mujeres en ese momento representaba nada más que un pacto con el diablo. Se realizaron juicios y quemas a mujeres que se pensaban eran brujas. La pirámide social. La realeza y la nobleza. El rey estaba arriba de la pirámide. Todas las tierras que había en un país eran propiedad del rey, y en sus manos estaban todos los poderes, es decir, él dictaba las leyes y repartía justicia. También era el jefe del ejército y cedía tierras a los nobles, a cambio estos juraban luchar por el rey y defender el reino. Los nobles eran familias acomodadas, sus tierras y títulos pasaban de padres a hijos. Algunos de estos nobles regentaban las tierras que les cedían los reyes, vivían en palacios o castillos. Se dedicaban a entrenar al ejército para cuando se necesitara y podían impartir justicia dentro de sus tierras. La iglesia. La iglesia o clero estaba compuesta por obispos, sacerdotes, monjes, diáconos y monjas. Esta influía prácticamente en todas las decisiones políticas que se tomaban en los reinos cristianos. Por ejemplo, un reino empezaba una guerra si la iglesia católica no estaba de acuerdo con ella. Tenía una gran influencia y no pagaba impuestos. La vida monárquica y conventual. Los monasterios y conventos eran el centro de oración, estudio y cultura, eran las residencias del clero, suponían un elemento esencial en el paisaje medieval y no podemos olvidar la importancia que esta clase social tuvo no solo como guía espiritual, sino también por su influencia política, cultural, artística y social. El pueblo se formaba por campesinos y caballeros, tenían que pagarle impuestos al señor feudal y a cambio podían vivir en sus tierras, debían darle también parte de su producción. Los caballeros se veían obligados a luchar por él y por el rey siempre que se lo ordenaran. Si nacías campesino no podías ser noble, la única manera de serlo era nacer noble. Una vida matrimonial o conventual. Debías contar con algunos requisitos, el más importante de estos era ser hijo de un matrimonio. En caso de ser hijo bastardo o ilegítimo, corrías con dos destinos, ya fuera que decidieras tener una familia fuera del matrimonio o ingresar a un convento o monasterio. La importancia de la sexualidad en la época. La sexualidad en el medievo se veía como algo pecaminoso, pero también como lo más soñado, meditado y secretamente deseado. El cristianismo separaba el sexo de dos formas, la primera en actos naturales y la segunda en actos contra natura. El amor en la época medieval. Instituciones como el matrimonio estuvieron inspiradas en el derecho germánico, teniendo una concepción más civil que sacramental. A partir del siglo XII, el peso ideológico de la Iglesia Católica cambió el concepto del matrimonio con la introducción del rito romano y adquirió un carácter sagrado. Los acuerdos prematrimoniales y los dotes. La elección de sus cónyuges estaba bajo la competencia de sus padres, quienes se regían sobre todo por motivos políticos y económicos. Los del ámbito aristocrático se pactaban entre las familias por beneficio mutuo. El matrimonio y su importancia. La Iglesia imponía que el sexo era posible dentro del matrimonio y con final reproductiva. Utilizaban dos términos: dialetio, que es el amor honesto, y el segundo, honesta copulatio, que es la práctica del sexo con el motivo de la reproducción. El matrimonio en la realeza y la nobleza. El matrimonio podía realizarse sin autorización de los padres, pues la Iglesia consideraba que era decisión de cada esposo. La única condición era que fuesen mayores de edad. Las edades rondaban entre 12 y 18 años.
El matrimonio en el pueblo. El matrimonio tenía un efecto plenamente jurídico desde el contrato de esponsales, que era establecido firmemente entre el padre de la mujer y el marido, y se acordaba sin necesidad de obtener el consentimiento de ésta. El novio pagaba una dote que se fijaba por escrito en un documento legal llamado Carta de Arras. La mujer salía de la casa paterna para habitar en la del marido y culminaba con la noche de boda. El rol del hombre y la mujer en el matrimonio. La función social de los hombres estaba relacionada con la productividad, mientras que la de las mujeres residía en sus capacidades reproductivas. Los malos usos de los nobles. Derecho de pernada. La expresión derecho de pernada se refiere a un derecho que otorgaban los señores feudales la potestad de mantener relaciones sexuales con cualquier doncella o sierva de su feudo, que fuera a contraer matrimonio con uno de sus siervos. El adulterio y el pecado. El delito y pecado del adulterio, atribuible solo a la mujer casada que mantiene sexo extraconyugal y al hombre con quien mantiene dicha relación. La mujer, sin embargo, no podía acusar a su marido de adulterio por vía penal. El castigo de pecar. La cárcel era principalmente el lugar donde se custodiaban a los presos preventivos antes de que existiese una sentencia firme, pues mantener a un condenado se consideraba un gasto inútil. Azotes, mutilaciones y la muerte eran los castigos más comunes.